Bueno, pues vamos a empezar la mesa de la tarde. Se trata del reto de planificar el acceso al empleo público, OPEX Selección, y tenemos como coordinador a Francisco Muñiz Hernández, director de Régimen Interior del Ayuntamiento de Salamanca, y participantes en la mesa, pues Miquel Gorriti Bontilli, presidente de la Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas, y el responsable de Recursos Humanos de Dirección de la Función Pública del Gobierno Vasco. Tenemos a Luisa Mazo Sormarriba, responsable de Recursos Humanos y Dirección de Empleo Público del Gobierno Vasco, y tenemos a Raquel Serrano Hueda, socia consultora senior de Prospect Ticker, Instituto Europeo de Prospectiva y Estrategia. Así que bueno, en vuestras manos lo dejamos. Bueno, buenas tardes, siendo conscientes de que probablemente la hora es la más complicada y por eso probablemente nos han colocado aquí, ¿no? Para intentar un poco, no sabemos si elevar los ánimos o ayudaros a relajarnos, ¿vale? En todo caso vamos a intentar ayudaros a levantarnos, ¿vale? Y yo la verdad que primero que hacer una reflexión un poco de carácter muy personal, ¿no? Muy personal, incluso un poco íntimo, ¿no? Más allá de los agradecimientos al Ayuntamiento de Vitoria, a Nespal, de la que formo parte, yo creo, un poco desde sus orígenes, o incluso desde aquellos momentos en los que se gestaba la idea de hacer algo en materia de ayudarnos, ¿no? De ayuda mutua en lo que es la gestión de personas, yo me surge o se me pone un poco, me pongo sensible, ¿no? Esto, si todavía a la edad que tenemos o que hemos tenido es esto posible, al recordarme yo sentado ahí hace 20 o 20 y tantos años, siendo un técnico de un departamento de recursos humanos, de un departamento de personal, servicio, que tenía ganas, tenía ambición, tenía ilusiones y tenía muchas carencias, pero sobre todo lo que tenía eran ganas de intentar y venir a foros como este, en el antiguo Sumas, ¿no? En tener la oportunidad de escuchar a gente que nos contaba o que nos transmitía o que compartía con nosotros de una forma accesible, próxima, cercana, que era posible intentar hacer cosas, primero para prestigiar lo público, para prestigiar y poner en valor la prestación de servicios a ciudadanos, y yo lo repito mucho, y aquellos que me conocéis, me repito demasiado con el tema, es servicios de personas, servicios prestados por personas dirigidos a personas, personas que tenemos nuestras ambiciones, nuestras necesidades, nuestras expectativas, y nos dirigimos a personas que tienen necesidades, que tienen carencias, que tienen preocupaciones. Entonces, esa ecuación, tener la posibilidad de venir a foros donde gente nos contaba o nos transmitía de una forma más o menos académica, más o menos cercana, más o menos indiciaria o iniciática de lo que era la gestión, lo que era gestionar personas, hostia, con perdón, algunos que en aquel momento éramos jóvenes y probablemente indocumentados, pero incluso seguramente más atrevidos de lo que somos ahora, lo que nos ayudó para dar los primeros pasos. Entonces, se me pone un poco la piel de gallina porque no sé yo si los que ahora tenemos este reto seremos capaces de transmitiros que es posible hacer cosas. Y hacer cosas utilizando a aquellos que tienen el conocimiento y o la experiencia, o aquellos que venimos años dedicándonos a esto que es maravilloso. Y yo me dedico a las personas desde que empecé en el año 93, y bueno, pues seguimos ahora, probablemente ahora ya, bueno, ya me recuerda Ángel, ya no soy responsable de recursos humanos, ya estoy un poco por encima y ya tengo una visión o la posibilidad de aplicar políticas y no dar la opción a mis equipos a que puedan elegir. Hay determinadas variables que no son elegibles y tienen que ver con las personas que los prestan y los destinatarios de los servicios que prestamos y aquellos a los que van dirigidos. Entonces, bueno, yo me gustaría intentar esta tarde el ser capaz de transmitiros no lo que se está haciendo, sino que es posible que hagáis cosas, aquellos que no hayáis empezado, y aquellos que hayáis empezado a hacer cosas, que hay organizaciones públicas, el Gobierno vasco, que hay consultoras, que hay gentes de fuera que están dispuestos a ayudarnos en ese camino. Y que yo, últimamente, todas las formaciones que hago empiezo por lo mismo, doy primero la dirección de correo, rrhh@aitosalamanca.es. Aquel que quiera cualquier información, cualquier documentación, cualquier cuestión, se puede dirigir y nuestro compromiso, además lo evaluamos y lo medimos, es que contestamos y respondemos. Pues cualquiera que tenga alguna curiosidad por las cosas que hacen
las compañeras, compañeros de Salamanca, están a vuestra disposición. Bueno, ya nos centramos un poco en la mesa. Yo decía que yo con una hora, para mí solo no iba a tener, pero bueno, voy a intentar un poco agilizarlo. El tema de la planificación, y lo hemos intentado centrar un poco en el tema del acceso al empleo público, es una de las preocupaciones que algunas personas de las que nos dedicamos a esto de lo público desde hace años tenemos puesto nuestro foco desde hace tiempo. Entendemos que solo a partir de la planificación y una derivada que es inseparable de la planificación, que es la evaluación, es lo que nos puede ayudar a intentar orientar nuestras organizaciones públicas de una manera más eficaz y eficiente hacia la mejora y hacia la prestación de servicios. Entonces, es un empeño que llevamos tiempo. Aprovecho para hacer un poco de publicidad, aprovechando que está por aquí representante de la Federación de Municipios y Provincias. Estamos intentando poner en marcha un proyecto en materia de, veo por ahí a Daniel, además, que estamos intentando poner en marcha un proyecto en materia de planificación para facilitar herramientas o instrumentos de planificación para todas las entidades locales. ¿Vale? Entonces estamos intentando avanzar en ese camino, esperamos que en los próximos meses poder daros buenas noticias para que tengáis metodologías, tengáis herramientas y tengáis experiencias para poder avanzar en este camino de la planificación, que es lo que nos podrá llevar un poco a cambiar, a mejorar, repito, y es inseparable de la evaluación, ¿vale? Tenemos que planificar, tenemos que evaluar y no podemos... Y proyectos o mecanismos como la evaluación del desempeño están muy relacionados con todo esto. Porque todas las cuestiones, y yo ya doy paso presento a mis compañeras y compañeros de mesa, yo al compañero no hace falta, pero una de las cuestiones es que desde Recursos Humanos, aquellos que llevamos tiempo trabajando en estos ámbitos, tenemos que trabajar en proyectos, pero tienen que estar interrelacionados con una visión estratégica. O sea, no podemos dedicarnos a hacer actuaciones, intervenciones parciales, poner en marcha proyectos, que sí, que al final tenemos que intentarlo, pero tenemos que intentar buscar el nexo común entre ellos, meterlo detrás de una estrategia de gestión lo más planificada posible y evaluada, porque la evaluación es lo que nos va a permitir ir afinando, ir ajustando nuestra planificación realmente a la respuesta de aquellos a los que van dirigidos a partir de, lo comentaba alguna compañera esta mañana, a partir del compromiso y de la implicación de las personas que nos acompañan en este camino. Y esto es un tema de equipos colaborativos, asociativos, ojo, equipos en nuestras organizaciones y también alrededor. Pues por eso os decía, probablemente desde la FEM, desde el grupo de trabajo, del grupo de trabajo de la Comisión Técnica de Recursos Humanos, en los próximos meses esperamos poder ayudaros en ese camino. Bueno, pues yo paso a presentar a mis compañeras. Vamos a tener la visión de tener una aproximación desde un punto de vista un poco más formal, más rico, más de creación. Nos acompaña Luisa Mazo, que es un poco, tiene el reto importante de sustituir a nuestro muy amado y admirado Miquel en este esfuerzo por seguir dándonos luz en este camino. No quiere decir que nosotros tengamos que replicar o repetir lo que ellos hacen. Ellos tienen la capacidad, tienen la competencia, tienen el conocimiento para poder desarrollar instrumentos, metodologías, investigaciones, que nosotros no tenemos capacidad para poder hacerlo y nosotros tenemos que aprender de ellos y copiarles. Al copiar ahora lo llamamos benchmarking, fenomenal. Ellos están dispuestos, están abiertos a ese intercambio de conocimiento y tenemos que aprovecharlo. ¿De acuerdo? Pues empezamos con Luisa. Arratsaldeon guztioi. Buenas tardes. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer la invitación a participar en este espacio de encuentro y de reflexión pues, entre compañeros y compañeras que trabajamos en el ámbito de los recursos humanos y en concreto estamos hablando de la gestión de las personas, ¿no? Y aprovecho también que, ya que estoy además aquí con Miquel, pues transmitirle que para mí pues es un referente para mí y yo creo que para a nivel estatal es un referente para todos en el ámbito de la psicología de las organizaciones y del trabajo y agradecerte también todas las aportaciones a lo largo y todo lo que me queda por aprender, que esto es un reto diario. Así que muchas gracias y reivindicar el papel de los psicólogos y de las psicólogas de las organizaciones y del trabajo. Para comenzar,
Bueno, en todo proceso selectivo y también es extensible a cualquier proceso de provisión de puestos de trabajo, uno de los objetivos, una de nuestras metas es buscar la adecuación de las competencias de las personas al contenido y exigencia de los puestos de trabajo. Al respecto, bueno, sobre el término competencias que utilizamos ampliamente y está muy extendido su empleo, sí que me parece importante delimitar el constructo de competencia. Y en ese sentido hay que precisar que hay una persistente confusión sobre el concepto de competencia y su medición. Entonces, o forma parte o es un elemento que predice el desempeño o forma parte del mismo. Entonces, simplemente, bueno, pues hacer esta pequeña mención y, bueno, pues que existe un consenso y un respaldo empírico de que los componentes o los elementos medibles de las competencias se traducen en lo que estudió ya Primhoff en su momento, que es los componentes del perfil de los puestos de trabajo, que son pues, con los conocimientos, las destrezas, que es ese conocimiento traducido en un saber hacer, las aptitudes y otros factores personales donde entran los rasgos de personalidad, por ejemplo. Simplemente quería hacer esa apreciación. Efectivamente, bueno, para posibilitar la planificación del acceso al empleo público es fundamental llevar a cabo dos intervenciones. Por una parte, en primer lugar, los análisis de puestos y la evaluación del desempeño como elementos necesarios que son el comienzo y, digamos, el fin o el ciclo que permite, bueno, pues, retroalimentar y validar esos procesos selectivos y los instrumentos que empleamos y qué es lo que estamos evaluando, midiendo. Al respecto, sobre los análisis de puestos y la evaluación del desempeño, la normativa de empleo público ya habla en concreto, nuestra Ley de Empleo Público Vasco del 2022 se refiere a ellos como instrumentos para la ordenación y planificación del empleo público. Y son estas intervenciones son las que determinan dentro de un sistema holístico, integral, de gestión de recursos humanos, son los que determinan el resto de intervenciones necesariamente. Planificar, bueno, la formación, la carrera profesional, la selección, organización y valoración de puestos de trabajo. Respecto a los análisis de puestos, bueno, el puesto de trabajo, todos como instrumento, ¿no?, de planificación, el puesto de trabajo es la unidad básica de estructuración del empleo público. Se conforma mediante la atribución de funciones o responsabilidades que son asumidas por las personas que ocupan esos puestos a través del desempeño de las tareas como que satisfacen esas responsabilidades. Por lo tanto, los análisis de puestos se configuran como una herramienta fundamental y necesaria para aportar información, por una parte, respecto al trabajo, en cuanto a las tareas relevantes y representativas de los puestos de trabajo, y por otra parte, información relativa a la persona trabajadora que desempeña esas tareas y que es en lo que se traducen esas competencias o esos elementos medibles que acabo de mencionar, y que son esos componentes que definen el perfil y que son necesarios para un desempeño eficaz. Por lo tanto, bueno, pues, los análisis de puestos al final es un instrumento que nos permite concretar qué conocimientos son necesarios para el desempeño de esas tareas, repito, relevantes, no cualquier tarea, sino aquellas que son más relevantes y representativas de los puestos de trabajo. ¿En qué se traduce ese conocimiento? ¿Qué cosas tenemos que saber hacer, aprender a hacer? ¿Qué aptitudes necesitamos para su ejecución? Y por otra parte, bueno, pues, un factor también complejo que es el de la personalidad, ¿no?, que yo creo que muchas veces pues, nos refugiamos, o bueno, esto es una valoración mía personal, en ese concepto de competencia porque sabemos que hay elementos, ¿no?, que a veces escapan de esa objetividad, pero que sabemos que forman parte de la ejecución del trabajo y que están ahí.
Los análisis de puestos lo que nos van a permitir los vamos a utilizar para lo que he mencionado anteriormente, ¿no? Para diagnosticar y diseñar el resto de intervenciones en materia de recursos humanos. Y al respecto, los contenidos que son, desde mi punto de vista, imprescindibles y que así siempre, bueno, pues lo he aprendido pues, a lo largo de los años en el gobierno, bueno, de la mano de Miquel, la importancia que tiene el identificar fundamentalmente los conocimientos, las destrezas asociadas a los puestos de trabajo y, muy importante, un elemento que son los criterios de ejecución o criterios de bondad, que son los que determinan cómo sabemos qué tenemos que hacer, cómo tenemos que llevarlo a cabo y en base a qué sabemos que eso está bien hecho, que la tarea está bien ejecutada. Esos son los elementos que son decisivos y que además nos van a servir para construir el instrumento de evaluación del desempeño, a su vez, mediante su traslación o traducción en comportamientos laborales relevantes a través de anclajes conductuales, ¿no? Ese será el objeto de la medida y para ello los análisis de puestos son fundamentales. Haciendo una pequeña reflexión sobre los puestos y las tareas, bueno, la RPT todos sabemos que es el instrumento legal que ordena los puestos de trabajo y determina cuáles son los requisitos o las exigencias para su desempeño. Aquí pueden entrar titulaciones, requisitos de conocimientos específicos, etcétera, ¿no? Creo que es conveniente, tenemos que hacer un avance en el concepto que tenemos del puesto de trabajo y en ese sentido es importante bajar a las tareas y tener un conocimiento de las tareas relevantes, insisto. Ese análisis de tareas fundamentalmente se traduce, lo que hemos comentado, en conocimientos y en destrezas necesarias para ese desempeño, lo cual son los elementos que van a constituir el motor de la gestión del talento, de la que tanto hablamos. Y nos va a permitir el conocimiento de estas destrezas y conocimientos comunes a distintos puestos de trabajo, es lo que nos va a facilitar información sobre la polivalencia de los puestos, de determinados puestos de trabajo en base a esa comunalidad de conocimientos y ese saber hacer. Nosotros en el Gobierno vasco tenemos una regulación a través de un decreto de las áreas funcionales, que es a partir de las cuales pues se identifican esos puestos que comparten contenidos y materias. Y por lo tanto, y de hecho se ha apoyado también ese estudio, lo avanzó Miquel cuando estaba al frente del servicio como responsable de recursos humanos y se apoyó en un estudio del Eustat a nivel estadístico para estudiar esas polivalencias y esas comunalidades. Me gustaría tener en cuenta que, añadir que en la coyuntura en la que nos encontramos actualmente hay una serie de variables que van a condicionar nuestras intervenciones y esta planificación, ¿no? para buscar la adecuación, ¿no? de la persona al puesto y fundamentalmente pues, se traduce en que las tareas actualmente están sujetas a cambios más constantes, estamos sujetos a mayores niveles de incertidumbre y esas frente a tareas más estandarizadas o procedimentadas, ¿no? Tenemos que ser capaces de seleccionar a personas que se adapten a esos cambios. La incursión, además de herramientas que facilitan enormemente, simplifican enormemente el trabajo, la automatización, es inevitable, ya lo estamos viendo. Simplemente que con la digitalización de los procedimientos ya hay una simplificación sustancial. Entonces, y luego la IA como generadora de contenido, pues eso ya tiene un debate también, una discusión añadida, ¿no?
Y finalmente me gustaría, bueno, para ligar, ¿no?, con lo que, tal y como lo he expuesto al comienzo, ¿no?, como instrumentos básicos importantes de planificación, la evaluación del desempeño, que es la que nos va a permitir validar los procesos selectivos, los instrumentos, a través de la constatación de desempeños eficaces que al final se traducen en comportamientos laborales relevantes que habremos identificado previamente mediante un análisis de puestos, un análisis de tareas. Y, bien. Gracias, Raquel. Luego profundizaremos un poquito más y a lo mejor intentamos ponerle en algún pequeño compromiso, sin perder de vista que lo bueno de que otros hagan el trabajo es que los demás podemos utilizarlo. Tampoco perdáis de vista que eso es una oportunidad importante. Vamos ahora a dar otra visión, un poco desde el mundo de la consultoría, que bueno, es una parte que también que nos puede servir un poco como estrategia desde el punto de vista de poder enfocar nuestro trabajo y sobre todo en aquellas cuestiones donde probablemente estamos menos cómodos, ¿no?, que es la parte un poco de intentar anticipar o intentar hacer perspectivas de hacia dónde va a ir la sociedad, hacia dónde va a ir las demandas de nuestros ciudadanos, hacia dónde va a ir las necesidades de prestación de servicios. Hay herramientas y luego, si queréis, tengo la oportunidad de comentar algunas un poco más del mundo público, pero bueno, es importante también contar desde el punto de vista desde fuera de la administración, porque a veces una de las limitaciones que tenemos es la visión un poco endogámica, un poco hacia adentro, estar siempre mirándose el ombligo con nuestros problemas, nuestras limitaciones, nuestras carencias. Bueno, y a veces es importante que desde fuera también nos abran un poquito los ojos y un poquito la visión. Entonces contamos con Raquel Serrano, socia consultora de Prospecticker, que está colaborando con el Gobierno vasco a la hora de hacer estudios en materia de prospectiva, hacia dónde va a ir, entiendo, la sociedad, hacia dónde van a ir las demandas ciudadanas, para un poco intentar dimensionar, diseñar, reordenar nuestros sistemas, nuestros procedimientos, nuestros servicios. Gracias, Raquel. Francisco, muchas gracias a Anespal, a Miquel y bueno, por la invitación a esta mesa, ¿no?, y leyendo el título, el reto de planificar el acceso al empleo público. Nos pedía Francisco ese enfoque más desde la consultoría, pero yo no vengo de una consultoría que estáis quizás más acostumbrados en temas de gestión de personas. Yo vengo de una consultoría, como ya ha anunciado Francisco, del tema de la prospectiva, ¿no? ¿Y qué es esto de la prospectiva? Pues esa disciplina, ¿no?, que intenta analizar el futuro para comprenderlo, para anticiparlo y sobre todo, y lo que es más importante, para tomar decisiones ilustradas en el presente, ¿no? Y ahí es donde enlaza quizás con esta mesa redonda y enlaza con el tema de que la Administración entendemos que la planificación de personas, de esos perfiles profesionales, de esos puestos de trabajo, de esas competencias que vamos a demandar o que vamos a planificar, van a condicionar que seamos capaces de dar respuesta a las necesidades y demanda de servicios de la ciudadanía dentro de 15 o 20 años, ¿no? En muchos casos, porque las personas que incorporemos, los perfiles profesionales, las competencias que demandemos, pues van a ser personas que van a continuar dentro de los 15, esos 20 años, dando respuesta a las personas, ¿no? Un servicio, como decías, de personas para personas. En este sentido, es el objetivo y es donde enlazamos un poco con esta mesa. En su momento, en el año 2016, desde la Viceconsejería de Función Pública, nos solicitaron apoyo en una investigación pues que tenía como objetivo conocer desde el punto de vista, ¿no?, recabar opiniones de la ciudadanía sobre cómo pensaba que iban a venir los cambios sociales, cómo pensaban que iban a ser esas demandas ciudadanas de servicios públicos y cómo debía ser esa administración para dar respuesta, ¿no?, para dar una mejor respuesta a las mismas. Ese estudio pues, fue en el año 2016, pero bueno, recientemente y para un artículo que hemos contribuido también para la revista con Miquel Gorriti, hemos revisitado un poco las conclusiones y hemos visto pues la pertinencia de muchas de las conclusiones, de muchos de los cambios identificados a los que en su momento, hace casi 10 años, pues llegamos, ¿no?
Y lo que hemos visto, pues que efectivamente el ponernos a pensar, a planificar en esos escenarios posibles, esos futuros posibles, en esas tendencias que van a cambiar la manera y la naturaleza de los servicios públicos, o van a impactar en cómo cambia la naturaleza de los servicios públicos y la forma de proveerlos. Hablaba Luisa también y ha avanzado el tema de inteligencia artificial, el tema de digitalización. Pues realmente tenemos que pensar en ello, ¿no? En estos procesos de planificar el acceso al empleo público. ¿Cómo lo hicimos? Que igual aquí, ¿no? Pues desde la clave más metodológica, lo que nos pedían pues era primero identificar esos cambios sociales, cuáles iban a ser los principales cambios sociales en los próximos 15-20 años, cómo iban a impactar y en qué ámbitos iban a impactar, ¿no? En los servicios públicos y en lo que comentaba, ¿no? En esa naturaleza de los servicios y en esa forma de proveerlos, cómo iban a cambiar las demandas de los ciudadanos y qué nos decía, ¿no? De cuál era la mejor manera de orientar el diseño organizativo y esos servicios de cara a futuro. La primera fase fue un análisis de tendencias. Normalmente en los proyectos de prospectiva solemos trabajar sobre esa base. Utilizamos una metodología STEP que nos permite de alguna forma clasificar esas tendencias pues, sociales, económicas, políticas, y vamos identificando pues, tendencias que tendrían un previsible impacto sobre los cambios sociales y sobre los ámbitos de trabajo de la administración pública. Para cada una de esas tendencias se elaboró una ficha en la que íbamos explicando cuáles eran los cambios y cuáles eran las fuentes, cuáles eran un poco los componentes clave y en qué medida ya una primera aproximación podía impactar en los distintos servicios. En este caso era de la Administración Pública Vasca en general, con lo cual, bueno, pues no era solo del ámbito competencial de las administraciones locales, ¿no? Sí que es cierto, bueno, pues dentro de esas 30 tendencias que se analizaron, pues había tendencias, pues bueno, efectivamente en el año 2016 estábamos ya hablando pues de todo lo que es el avance tecnológico, la emergencia de tecnologías como, bueno, pues la inteligencia artificial, blockchain, todos los temas de ciberseguridad, cómo iban a afectar. Estábamos hablando también en aquel entonces de la inestabilidad política, de la inestabilidad económica, cómo eso iba a afectar también al liderazgo de la administración, ¿no? A la capacidad de tener recursos, de disponer de recursos financieros para abordar todos estos cambios. Estábamos hablando de cambios regulatorios, pues estábamos hablando de leyes de protección de datos, de ciberseguridad, de cómo se iba a incrementar, por ejemplo, todo el tema de regulación en materia de sostenibilidad y cómo iba a afectar a distintos ámbitos de la administración pública. Estábamos hablando de todo el cambio cultural de valores de la ciudadanía, que demanda mayor participación, que demanda mayor transparencia, rendición de cuentas, evaluación. Y, como no, hablábamos del cambio demográfico y que iba a afectar, pues efectivamente, a la sociedad en Euskadi y, bueno, y a los trabajadores y a las personas que trabajan en la administración pública, todas esas necesidades de relevo, etcétera. Bueno, al final eran unas 30 tendencias para las cuales, efectivamente, bueno, pues desarrollamos un poco esos componentes y donde veíamos que podía impactar, ¿no? Y con eso nos fuimos a la fase 2. Todo esto, por supuesto, desde nuestro desconocimiento del ámbito de la administración pública y con el apoyo de Miquel, que nos iba, pues al final, atinando en esos ámbitos ¿no? que podían, al final, estar más condicionados. Pero bueno, en principio lo que vimos es que todas estas tendencias iban a impactar, pero no sabíamos si eran todas igual de importantes, en qué ámbitos concretamente iban a impactar, de esos ámbitos en qué servicios, en esa naturaleza de los servicios, si estamos hablando de una actualización, de nuevos servicios y la desaparición, y tampoco sabíamos muy bien si en la forma de proveerlos, ¿no? En qué cambios en cuanto a los procesos, funciones, etcétera. Y para ello lo que hicimos fueron unos talleres de prospectiva, y esos talleres de prospectiva que inicialmente estaban concebidos para hacerlos directamente con la ciudadanía, pues nos dimos cuenta que quizás la ciudadanía no conoce todo el ámbito de actuación público, ¿no? Entonces pensamos en un taller inicial con expertos en el ámbito de la administración pública. En este caso eran la mayor parte jefas y jefes de sección de distintos ámbitos de la administración pública vasca,
para priorizar estas tendencias, ver cuáles eran los ámbitos principales de impacto y dentro de esos impactos avanzar cuáles eran los principales cambios que veíamos cuantitativos en cuanto a los servicios y cualitativos en cuanto a la forma de proveerlos. A través de ese taller de prospectiva llegamos a concretar 5 ámbitos que iban a verse más impactados a futuro, que era el ámbito de la salud, el ámbito del empleo, políticas sociales, desarrollo económico, el ámbito de la educación, el ámbito, los ámbitos lógicamente de medio ambiente, de tema de urbanismo, de movilidad y el ámbito de los servicios públicos y de la gobernanza, ¿no? Con ellos, ya con este aterrizaje a partir de personas expertas, lo que hicimos fue acudir a la ciudadanía. Teníamos para cada uno de esos ámbitos identificadas una serie de cuestiones críticas, pues temas de salud, de colaboración público-privada, etcétera, que les íbamos preguntando a un panel de personas ciudadanas. Contrastamos con más de 100 personas en los 3 territorios, de diferentes edades, género, municipios de residencia de mayor o menor tamaño, con objeto de ver efectivamente ellos cómo veían que iban a ser los servicios en el futuro o cómo querían que fuesen. Y con todo esto llegamos a esa tercera fase donde pues, intentamos hacer un análisis con todas estas aportaciones para ver, por un lado, qué claves y qué elementos más estratégicos salían de cara a ese diseño y esa planificación en el presente para esa administración del futuro que debía dar respuesta a las demandas de futuro, ¿no? Y bueno, yo no sé si tengo mucho tiempo para alargarme, pero bueno, dentro de las conclusiones, pues por ejemplo, por coger un ámbito de salud, bueno, pues dentro de los cambios que identificábamos, pues estaba todo el tema de que cada vez nos demandaban una mayor rapidez de respuesta, todo el tema de la adopción de tecnologías, de temas de inteligencia artificial, el tema de robótica, que eso pues nos iba a facilitar una mayor eficacia en todo lo que son los tratamientos, en los que son los diagnósticos, la rapidez de respuesta. Había en el tema de salud se identificaban también pues esa mayor interacción o una interacción diferente con el paciente, pues a través de telediagnósticos, a través de videoconferencias que nos iban a permitir pues esa personalización de la atención, esa mejora de la accesibilidad, que no haya tantos tiempos de espera. Nos pedían o nos demandaban, ¿no?, esa estabilización que se habla continuamente del personal en salud. También la demanda ciudadana identificó que cada vez se iba a ir más hacia una gestión preventiva de la salud, ¿no? Se iba a dar más importancia a la promoción de la salud, a campañas de deporte, también se habló, ¿no?, de cómo iban a cambiar o cómo debían cambiar los perfiles, iban a ser perfiles más especializados. Por otra parte, se hablaba también de, pues, por ejemplo, del tema de la dependencia, ¿no?, o cómo se iba a avanzar en el tema sociosanitario, que debíamos buscar pues, perfiles que, por ejemplo, en el tema de los cuidadores, que se ha hablado a lo largo de la mañana, pues desempeñen otro rol, que haya una atención más integral. Bueno, y todo esto al final nos daba una serie de orientaciones estratégicas pues, que tenían que ver pues eso, con que va a haber un mayor envejecimiento, una mayor demanda de servicios de salud, un incremento del gasto sanitario, pero versus va a haber una serie de tecnologías que nos van a permitir, ¿no?, pues, una mayor racionalización, otro tipo de atención, etcétera. Nos venía también a decir pues, el tema de la colaboración pública-privada, ¿no?, para mejorar la accesibilidad a los servicios o partenariados públicos-privados. Venía a decir esa necesidad, ¿no?, de esos perfiles, cada vez también de los profesionales de salud pues, más estables, en algunos casos más especializados, en otros casos con una serie de competencias que también ha hablado Luisa, de pues, más actitudinales, más de competencias transversales con relación a esa colaboración, ese pensamiento crítico. Y en definitiva nos venía a decir también que, bueno, pues, que es necesario esta perspectiva para ver de alguna forma qué perfiles vamos a necesitar en el futuro y qué competencias van a ser necesarias en ese futuro, ¿no? Y en el caso de la salud era claro, no sabemos qué tecnologías, cuál va a ser el impacto de esas tecnologías en los distintos perfiles profesionales, sabemos que están viniendo, sabemos que van a venir, sabemos que van a, de alguna forma, reemplazar o mejorar o incluso incrementar una demanda de procesos y de funciones
Y bueno, y esto mismo pues se analizó para los distintos ámbitos, llegando hasta ahí, desde nuestra parte, por el escaso conocimiento luego que tenemos a la hora de definir, ¿no? Como decía Luisa, esos puestos de trabajo, esas funciones, ahí ya me pierdo, ¿no? Un poco. Sí que, por concluir, y lo que decía al principio de que nos parecen absolutamente pertinentes la mayor parte de las conclusiones a las que llegamos en 2016, que en muchos de los casos, los hemos estado viendo, han sido foco de las políticas actuales. Nos parece muy importante que esto se continuase de alguna forma con un, digamos, comité de expertos o un comité de prospectiva entre personas que seáis expertas en la administración pública, en personas que al final sean expertas en diferentes tecnologías, que al final va a ser lo que quizás más nos afecte en todo el tema de la definición de tareas, de perfiles, de competencias. Y con colaboración público-privada, de consultorías, en metodologías, etcétera, para ponernos a pensar no solo en lo que han sido los puestos del pasado, sino cómo puede transformarse esa sociedad en los próximos 15 años, ¿no? Que yo creo que la anterior mesa redonda han hablado de esa gestión anticipativa, una gestión previsional, una gestión que no sea reactiva, ¿no? de las personas, de los recursos humanos en la administración. Y ahí ya lo dejo. Perdón. Gracias Raquel. Y ahora me toca la parte un poco presentar a bueno, me gustaría presentar a un amigo además desde hace algunos años, y no es peloteo, y probablemente la parte, o aquellos que llevamos tiempo dedicándonos a esto, descubrir, o hemos tenido la oportunidad, al menos algunos, de descubrir a una persona, a una de las personas, porque veo por aquí alguna más, que nos ayudaron en ese tránsito de las buenas intenciones a intentar estrellarnos con las buenas intenciones, incluso alguna vez ser capaz de sobrevolar. Y personas que no solo tenían o tienen un conocimiento muy grande, muy importante, que tienen sus reemplazos, que se han preocupado por tener esos reemplazos, sino que además, más allá de cierto aura a veces de cierto academicismo, siempre han estado abiertos a aquellos que, bueno, a lo mejor un poco con cierta inconsciencia, siempre hemos intentado tirar de ellos, de su conocimiento, de su experiencia, para intentar guiarnos y ayudarnos en este camino más o menos compartido, que es la gestión de personas en las organizaciones públicas. O sea, Miquel, entre otros, para mí es un maestro, es una persona a la que yo le debo, y no es un tema, la verdad que suena un poco adulatorio todo esto que estamos dedicando este día, ¿no? Parece que estamos, pero es cierto que estoy viendo a Javier, que también lo estoy por aquí, no hemos podido contar con Rafa Jiménez, que estuvimos a punto de traérnoslo, aquella gente que nos ha estado de una forma muy próxima, ayudándonos a intentar avanzar y además aportándonos su conocimiento. Yo os lo decía antes, nosotros desde el Ayuntamiento de Salamanca, yo ahora por más de 15 años, firmamos un convenio de colaboración con el Gobierno vasco en materia de herramientas de gestión de personas. Está vigente. O sea, imaginaros lo que podíamos aportarles, qué podemos aportar nosotros al Gobierno vasco en materia de herramientas de gestión de personas. Pero ellos estuvieron receptivos a formalizar, incluso de una manera, un ayuntamiento que en aquel momento, bueno, ya teníamos una cierta relación, pero que estábamos empezando hace más de 15, 20 años, y ellos estaban completamente abiertos, una gran administración, una gran organización pública, está abierto un ayuntamiento del centro de España, y en esta visión que tenemos un poco de nuestro país, un poco confusa a veces, de centrípeta, a un pequeño ayuntamiento que estaba intentando una organización pública, me gusta más hablar de organizaciones, o sea, ser capaz de poner a nuestra disposición todo su conocimiento, toda su experiencia, y permitirnos hacer el uso que nos diera la gana. Porque nuestra capacidad, yo eso lo hemos discutido con Miquel en alguna ocasión, nuestra capacidad de autoexigencia es bastante menor que la suya. Y nuestra necesidad de responder al ciudadano es más inmediata o es más... Porque nosotros, como siempre recuerda Miquel, también lleváis la gestoría. Y la gestoría hay que abrir la trapa, y voy a corregir al concejal de Vitoria, no a las 7, 24/7. Pues 24/7 todos los días del año, y tenemos que seguir abriéndola y en todo momento. Entonces,
el que haya gente que nos permita complementar nuestras dificultades y nuestras limitaciones, joder, pues es de agradecer, ¿no? Y que una gran organización como el Gobierno vasco en aquel momento se prestara a aportarnos, a darnos, a ayudarnos un poco en nuestro avanzar, que evidentemente hemos hecho cosas que Miquel se enfadaría, a lo mejor se las viera alguna las ha visto, pero joder, yo es agradecer y sentirme tributario y reconocer no solo a Miquel, ¿no? Yo veo a Javier y a mí se me pone un poco la piel de gallina y un poco la voz a veces, porque esto es un viaje compartido y ellos han personificado ese viaje compartido que asociaciones como ANESPAL han intentado un poco continuar con ese enfoque y tenemos que aprovecharlo. Entonces, gracias y te seguiremos aprovechando. Desde ahora tu visión de un poco, bueno, ya no desde la trinchera o de tu trinchera, sino un poco desde cierta distancia. Ahora más libre. Pues ya está. Bueno, ya sé quién me propuso para el premio. No. Bueno, después de todo esto, a ver quién habla ahora. Como diga la más mínima así tontería, se me cae con todo el equipo. Bueno, está bien porque así os despertáis, ¿no? Vamos a ver. Todo lo que ha dicho Raquel, que es verdad, está recogido ahora mismo en un artículo que está en el último número de la revista de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas, a la cual me honro presidir. Y es un artículo que resume muy bien lo que se hizo, pero no con todos los contenidos que se produjeron, ¿vale? Lo que no entiendo, y ahora como estoy jubilado lo puedo decir, lo que no entiendo es cómo lo que se produjo, el resultado, el informe final del análisis de la demanda ciudadana en Euskadi, no es público. No lo entiendo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Coño, pedirlo, porque está en una organización pública, está en el Gobierno vasco y esto no tiene que tener ningún secreto, es un dinero público. Y creo que a muchas organizaciones del País Vasco les interesa saber qué es lo que piensa la ciudadanía, porque la validación de que lo que pensaron sigue siendo válido lo ha demostrado en el artículo del último número de la revista. Y allí, en ese informe que se hizo entonces, nos pilló en plena pandemia, la verdad es que puede estar infectado por el virus y es por eso, ¿no? Pero en cualquier caso, allí se explicaba muy bien, no solamente los contenidos, sino la metodología, ¿no? Interesantísimo. ¿Por qué se hizo aquello? Bueno, el 1 de diciembre del 2015 se aprobó por el Consejo de Gobierno, y sigue vigente, el Plan de Empleo de la Administración General del País Vasco. Lo tenéis en Internet, en acceso libre. ¿Vale? Ese documento, el Plan de Empleo, ese era un plan estratégico de organización y recursos humanos. En ese documento, en la parte del diagnóstico, nosotros construimos la mayor parte de los proyectos partiendo de un contexto, de un diagnóstico donde se identifican los problemas, donde se concluyen los problemas, y a esos problemas concluidos se le inventa o las personas expertas diseñan los pasos secuenciales para resolver lo diagnosticado, ¿vale? Eso es la parte de diseño. Una vez que se ha hecho eso, que es lo más, estas dos primeras partes, el diagnóstico y el diseño, son los más difíciles, pero si el diagnóstico está muy bien hecho, el diseño te viene así. Y una vez que tienes el diseño hecho, la siguiente fase es lo que se llama planificación, que yo te pongo en comillas porque se llama planificación, pero la teoría general de resolución de problemas le llama así. Entonces, ¿qué recursos hacen falta para poder llevar a cabo ese diseño? ¿Vale? Recursos de personas, recursos tecnológicos, recursos de tiempos, cronogramas, recursos económicos, recursos materiales, etcétera, ¿no? Es todo lo que tú vas a necesitar para hacer eso. Y la última parte es la evaluación. Y la evaluación consiste en saber las razones de bondad por las cuales tu actuación va a resolver lo diagnosticado. Es decir, la evaluación dice, porque he hecho esto, voy a solucionar lo que he diagnosticado. No tienes que solucionar todo, sino lo que has diagnosticado. Y hay criterios, razones de bondad, hay hitos, cuándo, y hay indicadores, donde se ve que se ha solucionado, ¿no? Bien, este esquema lo quería decir porque ahora voy a entrar en lo que es la planificación de recursos humanos o de organización bajo mi punto de vista. En aquel informe del 1 de diciembre de 2015, yo hice una tabla de contingencia junto con Joseba López Basterra, al cual mando un saludo,
en el cual aparecían el número de gente que se iba a jubilar por años y por puesto, ¿vale? Aparecían en las columnas los años y en las filas los puestos. Y ponía en cada casilla cuántos se jubilaban y cuántos totales por año, ¿no? Cuando vimos la gente que se jubilaba en el año 2020, 21, 22, 23, 24, 25, nos quedamos asustados. Fue un shock. Dijimos, Dios mío, si hay en todos estos años nos vamos a ir el 83% hasta el 2030 de la gente que está en el gobierno vasco. Claro, un 83% de marcha, eso era un diagnóstico terrorífico. Pero la primera pregunta que se nos ocurrió es, ¿y todas las vacantes que aquí se van a generar son necesarias de reponer? Todas las vacantes que se van, no echamos a nadie, se van. Entonces tienes un vacío organizativo y tienes que tener un criterio de reposición o de rediseño o de amortización, ¿vale? Entonces de ahí surgió la idea de la gestión planificada de vacantes, que eso es lo que quiere decir, ¿no? En la gestión planificada de vacantes había una parte que eran las funciones que venían la legalidad, las necesidades de la ciudadanía, que ya teníamos el estudio hecho, y los ámbitos. Es decir, el estudio lo que nos decía que la legalidad nos legitimaba ámbitos que ya teníamos, pero había ámbitos nuevos que tenía que legitimar una legalidad probablemente nueva, ¿no? Entonces, la legalidad nueva nos daba funciones nuevas y las funciones nuevas nos daban puestos nuevos. La legalidad vieja nos daba funciones viejas y nos daba necesidades viejas y ámbitos o puestos que ya existen, ¿no? Y la legalidad también nos decía que había ámbitos que desaparecían, por lo tanto había funciones viejas, y esa era la única razón por la cual no había que reponer puestos. La única razón por la cual no teníamos que reponer vacantes que se habían producido por el baby boom y por todo lo que habíamos analizado, era porque ya no había necesidades de la ciudadanía para hacer. Pero al otro lado hicimos eso con las funciones, pero con las tareas, ¿de dónde teníais todo eso? Porque hicimos análisis de puestos. Como teníamos análisis de puestos, teníamos la materia prima. ¿Vale? Entonces, cogimos con las tareas y a las tareas nos dimos cuenta que teníamos que hacer otro tratamiento, porque las tareas eran susceptibles de ser automatizadas. Y por lo tanto, había tareas que tenían que formar parte del puesto nuevo, seguro, las más, del puesto antiguo, las menos, porque muchas se las iban a llevar las máquinas, ¿no? Y había algunas tareas que matizaban puestos que no deberían de reponerse, ¿vale? Es decir, ¿con eso qué quiero decir? Aunque hubiese puestos que no estuviesen ocupados por personas, eran puestos que debían de estar como diseño organizativo, porque seguían satisfaciendo necesidades de la ciudadanía, ¿vale? Lo que pasa es que desde el punto de vista de recursos humanos no funcionaba, porque no teníamos que seleccionar a nadie, ¿vale? Entonces, esta fue la idea original. Por lo tanto, partimos de un diagnóstico y elaboramos el primer planteamiento, que fue gestión planificada de vacantes. Siguiente paso. Voy a explicar la sistemática, la visión sistémica de lo que es toda la planificación de recursos humanos que hicimos en el gobierno, ¿no? Siguiente paso. Hay que hacer un análisis de puestos. ¿Por qué? Porque el último análisis de puestos que teníamos era muy viejo. Sigue siendo muy viejo. Pero ahora me he enterado que el gobierno ha decidido que va a hacer análisis de puestos. Y a toda la gente del Servicio de Recursos Humanos que está aquí, y a Luisa, les acompaño en el sentimiento, porque es una gran actividad, muy importante, pero esencial, ¿no? Entonces, ¿por qué es? ¿Qué hacen los del análisis de puestos? Lo primero que le pregunta a la gente, ¿cómo haces lo que debes hacer? ¿Vale? Si os dais cuenta, esta pregunta es, ¿cómo haces lo que debes de hacer? Lo que debes de hacer está decidido. Las personas no deben de decidir qué deben de hacer, lo debe decidir la organización. Las personas sí pueden decir cómo traducen esa responsabilidad, como ha dicho Luisa, en tareas, en procesos, ¿vale? Cómo te la traducen. Entonces preguntas por tareas y a partir de una serie de mecanismos lo que haces es llegar a las tareas relevantes, esos comportamientos laborales relevantes que decía Luisa. Preguntas eso y además preguntas el perfil, que también lo ha hablado Luisa, que es un sistema de predictores. ¿Por qué? Porque lo que tienes es la aptitud, que es poder, el conocimiento, que es saber, la destreza, que es saber hacer, y la personalidad, que es querer. Las tres primeras van juntas porque por poder aprendes, por aprender con entrenamiento llegas a saber hacer, y la última es querer. Las tres primeras van juntas, pero la última va sola.
porque tú puedes tener aptitud, tener conocimiento, tener destreza, pero no querer. ¿Vale? Entonces te quita la energía. ¿Vale? Y luego también tenemos muchos comportamientos, que esta mañana he oído comportamientos, como se diría, de competencias blandas, le llaman competencias blandas, que es un fashion, lo de las competencias blandas, nosotros les llamamos desempeño contextual, que son las famosas personas que son muy facilitadoras, que ayudan a la gente, que tratan bien a las personas, y también su lado oscuro, que es la triada, la psicopatía, la paranoia y paranoia y narcisismo, que os sonará porque es la triada que conforma las personas tóxicas, ¿vale? Y ahora dice todo el mundo, hijo, pero hay cada uno. Vale. Entonces, si no haces análisis de puestos, no tienes esto. No tienes la materia prima para eso, ¿vale? Pero además, cuando tienes las tareas, como ha dicho Luisa, las tareas relevantes, tienes que analizarlas. Antes hacíamos los diagramas de cómo era primer paso, segundo paso. Ahora ya no es necesario. ¿Por qué? Porque como lo diagrames mucho, les estás diciendo a los de la automatización que se lo lleven. O sea, cuidado, que cuando las tareas están muy automatizadas, son muy repetitivas, diseño humano de repetitividad, no lo hagáis, porque entonces le dices, ah, sí, tienes el diagrama, vale, ya esta la dejas de hacer, cuidado. Es una bobada, pero quiero decir, es importante, ¿no? Entonces, pero lo más importante del análisis de la tarea es identificar los criterios de bondad, razón por la cual está bien hecha. ¿Y cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son estas cosas? Si tú tienes tareas muy importantes de un puesto y tienes los criterios, ¿qué es lo que tienes si las cruzas? Un instrumento de evaluación del desempeño. ¿Vale? ¿Por qué no se hace evaluación de desempeño? Porque las administraciones públicas no están preparadas para la gestión de la diferencia, que es lo que he dicho esta mañana. No están preparadas para eso. Y porque la política, a pesar de todo, tampoco está preparada. Por mucho que el año 21 hubiese un decreto en diciembre que decía que tenía que hacerse evaluaciones de desempeño y que desde el 2007 dice el EBEP que debe de hacerse evaluación de desempeño, no lo hacemos. Para el siguiente, todos, para el siguiente. Para mí no. Porque hay mucho miedo a hacer ese tema. ¿Por qué? Porque la gestión de la diferencia es muy difícil. Es muy difícil demostrar, técnicamente es posible, es muy difícil el lío social que se monta dentro de la casa, ¿no? Es mucho más sencillo, café para todos. Si tuviésemos evaluación, lo que yo os decía antes, con la selección, con la formación, con la evaluación del desempeño, lo que hacemos es generar diferencias y luego las tenemos que gestionar. Entonces, la siguiente era lo que ha dicho Luisa, alfa y omega. El alfa es el análisis de puesto y el omega es la evaluación del desempeño. ¿Por qué? Porque uno genera todo el diseño y la otra lo valida, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que todos los diseños que hacemos en recursos humanos, aunque lo estemos haciendo planificadamente, no podemos validarlos si no tenemos evaluación de desempeño. Carrera. La carrera vertical es un proceso selectivo hacia la jerarquía, ¿vale? Tiene dos instrumentos fundamentalmente, las pruebas prácticas y la entrevista conductual estructurada, bajo mi punto de vista, ¿vale? Con eso tienes la carrera vertical satisfecha. La carrera horizontal. ¿Qué es la carrera horizontal? La carrera horizontal es carrera en el puesto, que bajo mi punto de vista está mal llamada porque debería ser carrera para abajo, ¿no? Pues en vez de para aquí, para abajo, porque es donde estás profundizando, ¿no? Llegas a tener un conocimiento más profundo. ¿Eso cómo se hace? Bueno, cuando las personas tienen líderes y organización flexible en un entorno dinámico, pueden desarrollar sus capacidades, de tal manera que no conciban que el éxito única y exclusivamente es salario y estatus, que ese es el criterio de éxito externo, sino que sea el desarrollo de sus propias capacidades, lo que Aristóteles, perdonar, se le llamaba la eudaimonia, que es el bienestar por ser quien eres, por poder desarrollarte. Pero para eso necesitas liderazgo de alguien que te observe, te chequee cómo eres, lo que te gusta y te provoque para ser así y consiga que eso también le interesa a la organización. Utopía, no quimera, utopía. El liderazgo fundamental. Bien, entonces, la carrera también necesita evaluación del desempeño, porque este
esta forma de cambiar el puesto, de rediseñarlo, de hacerlo a tu imagen y semejanza en función de tu característica, cumpliendo con tus funciones, ¿cómo se traduce en carrera horizontal? Con la evaluación del desempeño. Porque si tú haces lo que debes de hacer, lo haces de una manera que la cosa mejora y además proyectas tu personalidad y llega a una circunstancia de bien hacer, de muy bien hacer, y es reconocido con evaluación del desempeño, miel sobre hojuelas. Ese es el planteamiento. La carrera vertical no tendría el problema que tiene ahora, y es que como no hay puestos para la gente en la carrera, se los inventamos, se los creamos y generamos una inflación organizativa que luego tenemos que resolver y nos montamos unos líos de la leche. Entonces, esa es otra de las características, la carrera. Y otra cosa que ha dicho Luisa, no voy a meter en selección porque lo de la selección está muy trillado, ¿vale? Pero otra cosa que ha dicho Luisa que es muy importante, y es que sí, las fronteras de los puestos pueden ser difuminadas porque las personas pueden satisfacer mismas responsabilidades con tareas distintas y mismas tareas a responsabilidades distintas, las fronteras de los puestos se difuminan. De ahí viene la razón de por qué cuando el análisis de puesto te permite identificar tareas y te permite identificar destrezas. Mediante procesos de validación de desempeño, con desempeño, generar un prealgoritmo para que cada vez que haya una encomienda de una actuación para la administración se conformen los equipos y ya no haya puestos sino proyectos. Y luego me desperté. Eso significa la crisis del puesto de trabajo, que va a ocurrir, porque va a ocurrir, ¿vale? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? La planificación, después de todo este diseño, implica, desde el punto de vista de la planificación estratégica, implica todos los recursos que vamos a necesitar. Vamos a necesitar técnicos y personas de recursos humanos especializadas, juristas que le den seguridad jurídica a todo este planteamiento, ingenieros de informática y de IA. Vamos a necesitar un montón de gente y sus relaciones, sus perfiles y sus relaciones. Vamos a necesitar unos cronogramas que cada vez van a ser más estrechos. Y vamos a necesitar perfiles que soporten la incertidumbre y que soporten la complejidad, ¿vale? Entonces, ¿cuáles van a ser los hitos? Resolver lo que hemos diagnosticado, que era que no tenemos claro si tenemos que renovar o no reponer plazas que nos han quedado vacantes por las jubilaciones. Y esto quería decir. Bueno, no entiendo que... Le aplaudís porque todos somos un poco pelotas. Vamos a ver, porque si ahora nos miramos hacia adentro y nos vemos en nuestras realidades organizacionales y decimos, a ver, ¿por dónde ahora? O sea que... Yo también, venía a hablar de mi libro también. Entonces, todo lo de la planificación estratégica de recursos humanos está en un artículo que me ha publicado la revista Documentación Administrativa, que está en la red y lo podéis ver. Está disponible. Está muy disponible. Entráis en Documentación Administrativa del INAP y ahí veréis esto de planificación estratégica de recursos humanos. Y está todo lo que he dicho y mucho más, ¿vale? Mucho menos. Bueno, un poco, ahora estamos entre daros la palabra o seguir usándola yo creo que va a ser más, pero sin perder de vista, repito, que hay aproximaciones más simplistas, entre comillas, a la hora de intentar afrontar lo que son procesos de planificación en la incorporación. Hay herramientas, primero las suyas están disponibles, hay otras organizaciones que están o estamos trabajando en materia de planificación con metodologías o aproximaciones más simples, más próximas, que al final es mirar un poco qué nos va a pasar con aquella información que tenemos, incluso ver, pero bueno, en todo caso, entonces si os parece, antes de que yo me lance a ellos con alguna cuestión, os damos la palabra. Si alguien queréis realizar alguna pregunta, alguna observación, alguna reflexión, alguna digresión. ¿No? Tenéis la oportunidad. Si no me... Bueno, pues si no me lanzo yo un poco para, no sé si para provocar o un poco para ponerles en evidencia a ellos, ¿no? En la medida que yo desde la aproximación en el mundo local, pequeñito,
Ahora nos debatimos o estamos dándole vueltas estamos intentando responder con herramientas del pasado, con herramientas antiguas, a una realidad próxima donde va a primar la incertidumbre. Con lo cual, todas estructuras o todas aproximaciones que hagamos a la gestión de personas con herramientas de hace años, no tenemos claro que nos vaya a servir para responder, si estamos hablando de gestión por procesos, por proyectos, de la irrupción de la... me decía alguien, tú cuando vas a los sitios últimamente hablas de tus hijos. Bueno, pues sí, al final ya como vamos siendo mayores, porque a mí lo que me transmite la gente que ahora mismo está trabajando desde el punto de vista técnico, tecnológico, con las nuevas realidades vinculadas a la inteligencia artificial, es que los próximos meses, no sé si años, pero a mí me transmiten que meses, la realidad que vamos a tener que enfrentarnos para responder no se va a parecer nada a lo que tenemos ahora. Y estamos respondiendo con herramientas, con metodologías, con recursos, no sé si antiguos, pero sí rígidos. ¿Qué hacemos? Luisa. Cargarnos la RPT. No, tú ya, mucho. Luisa, dinos, ¿cómo respondemos? ¿Qué hacemos? Pues inevitablemente lo hemos comentado antes, ¿no? La incursión de la inteligencia artificial lo está cambiando todo, está cambiando hasta la forma en la que vamos a aprender. Porque ahora ya en la universidad o incluso ya en el instituto, o sea, en el colegio, es que ya están aprendiendo de otra forma. Entonces, las habilidades que tenemos que entrenar van a tener que ser otras. E inevitablemente, la simplificación, o sea, nos vamos a quedar con lo complejo, como ya lo estamos viendo. Entonces, las habilidades que vamos a tener que trabajar, o los instrumentos, ¿no?, que tenemos que utilizar en la selección, tendremos que orientarlos en la medición de esas nuevos perfiles o nuevas aptitudes que sostengan ese cambio y que seamos capaces de adaptarnos a cambios constantes y manejando además y sabiendo manejar esa incertidumbre a la que estamos viéndonos ya sometidos. Nos lanzas la respuesta a lo complejo, también lo decía Miquel. Nosotros estamos poniendo en marcha, utilizando una metodología un poco extendida desde el punto de vista, yo también soy responsable de tecnología en mi organización y estamos intentando implantar o avanzar, progresar en el mundo de los gemelos digitales. Supongo que la mayoría los conocéis, lo que es la representación un poco digital de la realidad en la que somos. Nosotros la apuesta, una organización de esto de personas a personas, la apuesta que he lanzado al equipo de tecnología es vamos a poner en marcha un gemelo digital social. Lo que queremos saber es qué le va a pasar a las personas en este contexto, en este entorno. Vamos a intentar hacer prospectiva desde el punto de vista de utilizando la tecnología para saber qué le va a ocurrir a las personas. Y una de las primeras aproximaciones que estamos teniendo, es cierto que nos va a tocar gestionar la complejidad, pero también la proximidad, también la cercanía, también el ciudadano. Totalmente. Sí, en ese sentido, lo que nosotros vemos al final es que, por un lado, en otros proyectos y otras proyecciones que tenemos sobre cuántos empleos se pueden sustituir a través de la inteligencia artificial, no solo en el caso de la administración pública, sino en el caso de todas las actividades económicas, pues hemos visto efectivamente una primera oleada de más tareas rutinarias, más puestos más básicos. Ahora estamos viendo pues cómo está irrumpiendo efectivamente en todos los puestos, en los más cualificados, los de generación de conocimiento, pero el impacto que preveemos en los próximos 10 años más o menos sobre los puestos de trabajo de un mayor avance tecnológico, de un mayor desarrollo de la inteligencia artificial, puede ser en torno a un 10%. Y antes en la mesa estábamos comentando efectivamente que muchas de las actividades se van a poder prestar efectivamente por vía telemática, pero que todavía tenemos a colectivos muy vulnerables que demandan una atención muy presencial y servicios de proximidad. Personas mayores, la brecha digital va a ser cada vez mayor. Tenemos que combinar, además del reto de la incertidumbre de que no sabemos efectivamente cómo va a cambiar todo, cómo va a cambiar la sociedad y cómo vamos a tener que gestionar todos esos avances tecnológicos con un servicio de proximidad y que dé respuesta a las personas que no tienen ese acceso a la tecnología, a las personas mayores, que esa va a ser nuestra ciudadanía. Lo de otro,
Miguel. Hay otro mantra, esto de la brecha digital, ¿vale? Estamos todos con la brecha digital y los nativos digitales. Yo tengo un iPad, yo hace que no utilizo papel más como una decisión, pero mis capacidades cognitivas en los próximos años no se van a ir degradando. O se verán Mi capacidad de incrementadas. adaptación. Entonces, no estamos hablando de responder solo a la brecha, sino también a cómo vamos a ir evolucionando y a que las necesidades nuevas que se nos van a generar, incluso aquellos que nos sentimos plenamente integrados en un mundo digital, electrónico y que ya vamos huyendo del analógico, ¿no? Ayer estaba viendo un podcast de Chile. Ahora estoy con el coco muy comido con el tema de la inteligencia artificial y como tengo tiempo por las tardes me veo podcast, ¿no? Entonces, había una doctora chilena buenísima, no, era argentina pero estaba en Chile. Y una de las cosas que concluyó, y lo justificó bastante bien, era que a partir del uso no de la inteligencia artificial solo, sino de las tabletas, las pantallas y la inmediatez de la respuesta, ¿no? Y sumado a la inteligencia artificial se estaba constatando una pérdida de poder cognitivo. Es decir, no estoy diciendo que antes nos acordábamos los teléfonos de todos, ¿no? Pero ahora ya no nos acordamos porque no nos hace falta, ¿no? Ella la circunscribía a que hemos perdido capacidad de concentración, ¿vale? A la hora de leer. Y ya nos digo, si os vais a coger un libro con cierta profundidad, no estoy hablando del Ulises de Joyce, pero un libro de cierta profundidad, como puede ser El Quijote, ¿no? Y ella aconsejaba encarecidamente disciplinarse para hacerlo, para mantener tiempos de profundidad, para la no pérdida de la profundidad cognitiva. De todas formas, esto ya lo estáis viendo, ¿no? Ya lo estáis viendo, ya hay clarísimamente señales de que el mundo es epidérmico y que es superficial y que tiene planteamientos en que cuando tú elaboras un discurso que puede ser un poco más profundo o incluso más sistémicamente complejo, la gente se aburre y se va, ¿vale? Entonces, este sí que es un problema, porque el mundo está divergiendo, es decir, la capacidad cognitiva está bajando y la complejidad está creciendo. Pero esta misma disonancia o separación está ocurriendo entre productividad y salarios, ¿vale? Entonces, yo creo que estamos al albur de una revolución que no sé cuándo va a pasar, pero que estamos la complejidad y la incertidumbre son dos de las características fundamentales que, desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos, tenemos que abordar. Y otra cosa muy importante, la axiología pública, los valores de lo público, ¿vale? Que son distintos de lo de las organizaciones privadas, el valor de lo público. Y creo que eso hace falta también mucha reflexión. Estamos en tiempo, tenemos un tiempo. Bueno, agradecer a los componentes, las componentes de la mesa, y yo creo que hemos intentado dejar claro que no que se puede, que tenemos que intentar hacer cosas, que tenemos que intentar utilizar el conocimiento de aquellos que saben más, porque en los próximos años, en esta ecuación de servicios de personas a personas, vamos a tener que utilizar probablemente nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos, y no me puedo resistir. Hay un liderazgo político, pero hay un importante liderazgo técnico-administrativo en la medida que tenemos que garantizar la continuidad de nuestras organizaciones, y hay quienes tenemos la obligación, incluso legal, de mantenerla y sostenerla en el tiempo, somos los empleados y empleadas públicos, ¿no? Entonces, un poco tenemos una responsabilidad. Y yo sí me gustaría acabar recordándoos que todos, en la medida que somos empleados públicos, tenemos una obligación, una responsabilidad con aquellos a los que van dirigidos nuestros servicios y nuestros departamentos. Como departamento de gestión de personas, es facilitar básicamente recursos, aquello en las mejores condiciones y en los mejores momentos, con las mejores herramientas, aquellos que están frente al mostrador, en la calle, en el domicilio, durante todos los días. Y yo lo siento, yo lo percibo como una vez lo decía Miquel,
de lo que son nuestros valores como servidores públicos, yo para mí personalmente ya es un tema como muy de organización. Nosotros como organización tenemos formalizados nuestros valores públicos y lo tenemos aprobado. Lo aprobó el Pleno hace más de 10 años, diciendo cuáles eran nuestros valores y son el punto de partida de nuestro modelo de evaluación del desempeño. Uno de ellos, lo que son nuestros valores como servidores públicos. Y nuestra organización creemos que es una obligación a la que tenemos que intentar responder. O sea, tenemos deberes, tenemos que aprender y tenemos deberes con nuestra sociedad y con nuestros compañeras y compañeros. Y daros las gracias y esperemos haberos no aburrido mucho en esta tarde. Nada, solo un apunte nada más al hilo de lo que has comentado de preservar, para preservar ese valor de lo público y hablando de esta nueva situación en la que nos encontramos, yo creo que es conveniente que garanticemos que nuestras administraciones mantengamos el conocimiento. Es muy importante porque ahí es donde radica nuestro valor también. Y también se desprende de la gestión planificada de vacantes ese valor que tenemos que mantener y preservar, que es el conocimiento. Los datos los tenemos que manejar nosotros, la información, y recurrir un poco, bueno, limitar la externalización un poco. Gracias.